Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Redentor, amigos, familiares que nos escuchan por medio de esta plataforma de YouTube. Es una bendición, es un privilegio estar por medio de estas cámaras, por medio de esta plataforma, predicando el Evangelio de Cristo. Esta hermosa tarde yo los invito a que abran las Sagradas Escrituras, ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, y lea juntamente conmigo esta cita del verso 13. Amigos, si tienes una Biblia en tu celular, descarga en la aplicación tu celular la Biblia Reina Valera 1960. Yo te invito a que leamos este verso de la palabra de Dios en primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo te invito esta hermosa tarde que tú inclines tu cabeza, cierres tus ojos ahí donde estás y hagamos una pequeña oración al Señor para que Él, aleluya, por medio de su palabra nos dé sabiduría, por medio de su palabra nos dé un consejo sabio para vivir una vida agradable a Él. Gracias, bendito Dios y buen Padre. Nos allegamos ante tu presencia, Padre maravilloso, reconociendo tu amor, tu misericordia y tu bondad. Pero también conocemos, Señor, que tú eres soberano y eres justo, y tus juicios son justos y verdaderos. Padre maravilloso, te pedimos que esta hermosa tarde, este mensaje, que es tu palabra, Señor, quede atesorado en los corazones y en las mentes de los oyentes, Señor. Bendice a cada persona que va a escuchar este mensaje, que por medio de esta plataforma, aleluya, tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro plan, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que las personas que no conocen de ti por medio de esta plataforma lleguen a conocerte. Bendice a cada uno de mis hermanos de la Iglesia del Redentor, Señor. Dales fortaleza, fuerza, Señor, y dales, aleluya, paz y tranquilidad en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Que ellos reconozcan que tú eres el único Rey soberano, que tienes el control de todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a darle nuevamente lectura al verso 13 de la primera carta de Corintios del capítulo 10. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Existen frases populares en nuestro México como: lo bueno siempre cuesta, todo esfuerzo tendrá una recompensa, y otras que reflejan de algún modo el precio que implica alcanzar lo que es valioso, y que siempre habrá obstáculos para poder llegar, aleluya, a alcanzar lo valioso que uno busca. Así pasó con el pueblo de Israel, que anhelaba la tierra prometida, y en su paso por el desierto, la mayoría de ellos sucumbieron ante la tentación y no lograron entrar a la tierra que fluía leche y miel. El apóstol Pablo, aleluya, le recuerda a los corintios lo que ocurrió en el pueblo de Israel en el desierto. Y de esa manera, en lugar de sucumbir ante la prueba de la tentación, resistir la tentación y salir victoriosos para alcanzar, aleluya, las moradas celestiales. En los primeros versos de este capítulo, el apóstol Pablo hace énfasis de que todos tuvieron la misma oportunidad de salir victoriosos ante las pruebas y la tentación en el desierto. Sin embargo, de esa generación, solo algunos salieron victoriosos. Hoy vivimos en un mundo perdido, un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es una lástima, pero es la realidad. Al estar rodeado de semejantes circunstancias, como hijos de Dios, se nos presentan grandes retos. Resistir los ataques del mundo, mantenernos firmes en medio de tanta inmundicia, obedecer la palabra de Dios, ser testigos del Evangelio de Cristo. Y para lograr esto debemos recordar lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A pesar, aleluya, de lo que Dios nos pide en su palabra, muchos cristianos al paso del tiempo han caído en las garras del pecado. Y algunos hasta han llegado a culpar a Dios. Esto es ignorando lo que las Escrituras dicen ahí en Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Debemos, hermanos, como hijos de Dios, pedir dirección al Espíritu Santo para diferenciar entre la prueba y la tentación, ya que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie a pecar. Satanás es el artífice al que el cristiano tienta para destruir la relación que tiene con Dios, para llevarlo a la desobediencia, y así que el cristiano tenga una ruina en su vida. También uno mismo, por el deseo, por la concupiscencia y la tendencia al pecado, es atraído, dicen las Sagradas Escrituras, y seducido. Dios prueba a sus hijos para fortalecer su fe. Debemos aprender a ver la prueba no como una maldición que nos persigue, sino como la oportunidad de pulir nuestro carácter y depender en Cristo. Esa debe de ser nuestra meta. Y si hay alguna incitación, alguna provocación a la tentación, al pecado, podemos vencer la tentación. Esas que surgen de nosotros mismos, aquellas que son impuestas por el enemigo de nuestras almas, acechándonos como león rugiente, buscando a quien devorar. Con la ayuda de Dios podemos salir victoriosos de cada tentación. Son muchas las tentaciones, innumerables, son peligrosas y no debemos ignorarlas, ya que querrán destruirnos. Pero de todas ellas, dice la Biblia, nos librará el Señor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. En la primera carta de Corintios capítulo 10, el verso 11 dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Veamos ejemplos, hermanos, que encontramos en las Sagradas Escrituras y que nos enseñan que hombres y mujeres en los anales de la historia de la creación de Dios fueron tentados. Algunos cedieron al pecado, sucumbieron, pero otros resistieron la tentación por amor a su Señor. Y veamos, en la creación, al primer hombre que Dios, aleluya, formó del polvo y sopló aliento, Adán y Eva. En Génesis capítulo 2, verso 16 dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto del Edén podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios le había dado un mandato a Adán, pero la tentación lo invitó a desobedecer ese mandato. La tentación es una incitación, aleluya, una provocación a desobedecer el mandato que Dios le había dado. Y desobedecer, aleluya, es darle la espalda a Dios. Y darle la espalda a Dios y la desobediencia, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. También, aleluya, la tentación tergiversa la verdad, cambia la verdad. Y ahí en Génesis capítulo 3, verso 5, veamos, dice: sino que sabe Dios, le dijo la serpiente a Eva, que el día que comieres del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación en ocasiones puede presentar un panorama aparentemente real, usando medias verdades. Una media verdad es una mentira completa.
Como dicen los matemáticos, más por menos es igual a menos. La pérdida es irremediable. También la tentación lo que hace, aleluya, es que contradice la palabra de Dios. Y en el verso 4 de Génesis capítulo 3 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: tú come de ese árbol, al cabo no vas a morir. Estaba contradiciendo el mandato de Dios, la orden de Dios. La tentación estaba presentando una perspectiva contraria a la palabra de Dios, a lo que Dios había estipulado. Por eso la tentación, aleluya, contradice la voluntad de Dios, contradice la palabra de Dios. También la tentación se presenta como algo, aleluya, deseable. Y en Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La tentación, hermanos, nunca va a presentarse como lo que realmente es. Algo destructivo, algo dañino. No, al contrario, se va a presentar deseable, se va a presentar codiciable, agradable a los ojos. Por eso la tentación se presenta como algo que el hombre desea. La tentación, al ceder, es imposible que no arrastres a otros cuando cede la tentación. Y en Génesis capítulo 3, verso 6, continúa, dice: y todo tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Al ceder Eva a la tentación, le compartió a Adán. Hermanos, siempre que la tentación entra en la persona, siempre va a haber, aleluya, alguien que sea arrastrado por la misma tentación que tú y yo podamos cometer. En este caso, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos. Cuando vean que tú caes en la tentación, ellos también lo van a hacer como algo normal en su vida. Por eso tú puedes ver a algún alcohólico que por lo regular siempre sus hijos salen alcohólicos. Un drogadicto, que sus hijos salen drogadictos, porque arrastra a aquel que está junto a él a la misma tentación en la cual él ha caído. Los resultados de ceder a la tentación son catastróficas. En Génesis capítulo 3, del verso 14, aleluya, al verso 17, puede usted visualizar y leer, hermano, amada persona que me escuchas, ¿cuál fue el castigo para la serpiente? ¿Cuál fue el castigo para Eva? ¿Cuál fue el castigo para Adán? Y veamos lo que fue el castigo para la serpiente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y veamos lo que le dice al hombre: con dolor comerás de ella, de la tierra, todos los días de tu vida. Hay pago. Hay pagos catastróficos, aleluya, al ceder a la tentación. Aún aunque se busque deslindar la responsabilidad y culpar a otros, las consecuencias de caer en la tentación nos van a seguir a donde quiera que vayamos. Otro, aleluya, de los cuales entraron en una tentación fue José. José, aquel joven de las 12 tribus, cuando sus hermanos, aleluya, al tenerle coraje, al tenerle envidia porque tenía un lugar predilecto para su padre, lo llevan al desierto, lo meten a un pozo, agarran sus vestiduras, las bañan con sangre de algún cordero, lo venden a los ismaelitas y va a dar a Egipto. Todo esto pasó él. Y en Génesis capítulo 39, verso 1 dice que fue llevado José a Egipto. A Potifar, capitán de los guardias, varón egipcio, que fue el que se lo compró a los ismaelitas. Pero dice la Biblia: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Todo lo que José hacía, Jehová lo hacía que prosperara de su mano. Y se hizo mayordomo de la casa de Potifar, y entregó en su poder Potifar todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa de aquel egipcio a causa de José. Y lo bendijo Jehová, estaba sobre todo José.
así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, Potifar. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía. Y era José de hermoso semblante y belleza presencia. Y dice el verso 7 textual del capítulo 39 de Génesis: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. La tentación, hermanos, llega en tiempos cuando hay bendición en tu vida. Al parecer, aleluya, la bendición estaba cayendo sobre José, y mientras más la bendición llegaba en la vida de José, ahora se vino la tentación. Vino la tentación. La tentación ronda constantemente, no porque te hayas negado tú a resistir y a decir no. La tentación te va a dejar en paz. La tentación va a seguir, aleluya, rondando en tu vida. La tentación va a estar constantemente buscando la manera de que tú caigas. Veamos lo que dice en Génesis capítulo 39, verso 10. Hablando José con ella, con la esposa de Potifar, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José era, aleluya, tentado diariamente, constantemente por la esposa de Potifar, aunque él ya la había rechazado. La esposa de Potifar continuaba constantemente asediando a José para que José tuviera una relación ilícita con él, con ella. La soledad es un gran aliado para la tentación. Y en el verso 11 del capítulo 39 de Génesis, la Biblia dice: aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa. Y dice el 12, y ella lo asió por sus ropas, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó al salir. Vemos cómo, bendito sea el Señor, la esposa de Potifar aprovechó que estaban solos para así tentar a José. Pero veamos la respuesta que hizo José. José huyó de la tentación. Y al parecer huir de la tentación es la salida más efectiva. José, por la gracia de Dios, fue capacitado para resistir y superar aquella tentación. Y su escape fue un ejemplo tan grande del poder divino, aleluya, de cómo Dios lo había libertado. Algunos cristianos buscan la tentación para provocar su grado de madurez. Pero el cristiano maduro, por la gracia de Dios, resiste y huye a la tentación. A pesar que para el mundo, aleluya, el huir, el correr, sea de cobardes, déjame decirte que aquel que huye a la tentación es victorioso. Aquel que huye a la tentación ha recibido, aleluya, provisión divina. Otro de los que vemos, aleluya, otro ejemplo que vemos es el ejemplo de David. A pesar de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, este segundo rey de Israel pasó circunstancias que lo hicieron ceder ante la tentación y quedaron registradas en el segundo libro de Samuel capítulo 11. Y podemos ver, hermano, que el ocio, el no hacer nada, contribuye grandemente a ser presa de la tentación. Nos relata, aleluya, en el segundo libro de Samuel capítulo 11 del verso 1 al 6, como en tiempos de guerra, cuando los reyes salían a la batalla, la Biblia dice que David se quedó en Jerusalén. David envió a sus generales a pelear. Y dice que sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y dice que desde su casa real alcanzó a ver, aleluya, a una mujer. Y dijo: ¿quién es esa mujer? Y le dijeron a él quién era. Que era Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías el Leteo. Y David dice que envió a que la trajeran a sus aposentos. Mandó un mensajero, ella vino y durmió con él. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero aquella relación, aleluya, ilícita, aquella relación pecaminosa, concibió, aleluya, el fruto de aquella unión. Ya que aquella mujer había concebido un hijo. Estaba embarazada y envió a David sabérselo hacer diciendo: estoy encinta. David descuidó su ocupación, se quedó en Jerusalén
Cuando tú y yo, hermano, nos salimos del camino de nuestro deber, estamos en tentación. El amor al ocio, la pereza, da muchas ventajas al tentador. Ceder a la tentación puede conllevar a muchos pecados aún más, porque un pecado te va a llevar al otro. Y la Biblia dice lo que quiso hacer David, aleluya. Encubrir el pecado, esconder el pecado. Le llama al esposo, a Urías el Eteo, le llama de batalla y lo invita a comer, lo invita a beber y le dice, ve y duerme con tu mujer. Pero Urías el Eteo nunca se imaginó David lo que le iba a contestar. El arca de Israel y Judá están bajo tienda y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y hablo yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, le dice, aleluya, Urías el Eteo a David, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tal vez, aleluya, ya escudriñar este capítulo, lo que la tentación dio a luz en el rey David fue agravar más su condición, al tal grado de pedir la muerte de Urías el Eteo. También podemos ver otro ejemplo más, aleluya, Jesús. La tentación, aleluya, se aprovecha de la debilidad. Y en Mateo capítulo 4, verso 1, la Biblia dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En los momentos de mayor debilidad, la tentación nos ofrece la salida más rápida y beneficiosa para nosotros. Jesús fue tentado también en el templo. No fue tentado en el bautismo cuando fue bautizado. No fue tentado cuando fue presentado. Fue tentado en el desierto. Él estaba cansado, solitario y hambriento, y por lo tanto muy vulnerable. Satanás con frecuencia, aleluya, nos tienta cuando somos vulnerables, cuando estamos cansados, solitarios, enfrentando decisiones importantes o de incertidumbre. Es por eso, amado hermano, en estos momentos en los cuales tú estás en tu casa, el enemigo puede tentarte día con día. Es el trabajo de él, estar tentando tu vida. También la tentación nos presenta muchas opciones agradables a los ojos. A Jesús se le presentó de esta manera, pero no nada más de esta manera, sino que también, aleluya, dice la Biblia que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Que escrito está, que enviará a sus ángeles y te tomarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el verso 8 dice otra vez, podemos ver otra tentación aún más. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesucristo nos enseña a enfrentar la tentación. ¿Y cómo lo enfrentó Él? Con la palabra. Ya que cada vez que el enemigo lo tentaba, aleluya, el Señor, aleluya, lo vencía con la palabra. Cuando Él le dijo, hey, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También le dijo, no tentarás a tu Dios, no tentarás a tu Señor Dios. Otro de los propósitos de la tentación es frenar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. La tentación frena el propósito que Dios tiene en tu vida. Y el propósito, aleluya, de frenar al Señor Jesús era que Él no fuera aquella cruenta cruz, que no muriera en aquella cruz, que no padeciera, que no cumpliera el propósito por el cual Él había sido enviado. Y el propósito Él lo tenía bien establecido. Ahí en Mateo capítulo 16, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La tentación a Jesús por Satanás
quería que no cumpliera el propósito divino, el propósito por el cual, aleluya, tú y yo hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido comprados a precio de sangre, aleluya. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿qué nos puede hacer pensar a ti y a mí que no seremos tentados? La tentación es el enemigo del cristiano. Y hay muchos enemigos del cristiano que la tentación utiliza, que el tentador utiliza a favor. Y uno de ellos es el descuido espiritual, la presión en grupo, el ocio, la murmuración, la desesperación, la sexualidad. Todos estos, aleluya, son enemigos del cristiano y son amigos de la tentación. Pero hay pasos para resistir, aleluya, la tentación. Y es buscar la presencia de Dios y Él dará la victoria. Tener disposición y reconocer que solo no podemos, que necesitamos la provisión divina. También tenemos que mantener en mente la palabra de Dios, ya que es una espada de doble filo, es viva y es eficaz, aleluya. También, hermanos, otro paso para resistir la tentación es huir de la tentación. Como todo un cristiano, aleluya, que ama a su Señor, apartarse de todo lo que nos incite al pecado, todas las cosas o personas, aleluya, que quieran tentar tu vida para hacerte caer en pecado y así rompas tu relación, rompas tu comunión con Dios. La tentación, hermano, la tentación en el cristiano es una forma de hacerlo desviar del propósito que Dios tiene para su vida. Y déjame decirte a ti, amada persona, amigo que me escuchas, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no has reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, déjame decirte que tú eres presa de la tentación, que tú no puedes ser libertado de la tentación, porque no has reconocido, aleluya, que necesitas a Cristo como el Salvador de tu alma, que necesitas a Cristo que pague, aleluya, el precio que ya pagó en la cruz del Calvario, pero que tú le reconozcas como el artífice de la salvación eterna. Yo te invito que te alejes de la tentación y la mayor, aleluya, fe y modo de irte o de alejarte de la tentación es reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Al enfrentarnos a la tentación, ya no vas a estar solo. Porque la Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 4, verso 15, si tú ya aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ahora no vas a enfrentar la tentación tú solo. Porque ¿cuánto tiempo has dicho, voy a dejar de tomar, voy a dejar de beber, voy a dejar de robar, voy a dejar de delinquir, voy a dejar de hacer muchas cosas, pero no puedes? Eres presa de la tentación porque estás luchando con tus propias fuerzas, estás luchando, aleluya, tú solo. Pero déjame decirte que al enfrentarte a la tentación, cuando aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya no estás solo. Y vamos lo que dice Hebreos capítulo verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mientras que la tentación produce consecuencias desastrosas cuando cedes. Alégrate, porque cuando tú resistes la tentación y permaneces firme a los embates del mundo, de la carne y las maquinaciones de Satanás, obtendrás gran bendición a tu vida, una doble bendición. Y en Santiago capítulo 1 verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es tu recompensa. Por eso,
Tenemos que vencer la tentación. Tenemos que resistir, aleluya, a los embates de la tentación. Y tienes que reconocer, aleluya, que mientras tú tengas vida aquí en la tierra, vas a ser tentado.